Bueno, buenas tardes primero. Gracias por su tiempo, agradezco su atención, que estén ahí parados afuera, muchas gracias. Vamos a platicar un poquito sobre qué es la osteopatía. En realidad en estos espacios y con estos ruidos, pues uno no puede profundizar tanto. Sin embargo, creo que es un tema bien importante, sobre todo veo muchas caritas jovencitas conocidas, mis alumnos, y que sepan qué es la osteopatía, que sepan que es una ciencia que pueden abrazar, además de la fisioterapia, además de otras carreras afines a la fisioterapia. No es privativa para fisios, puede ser para enfermeros, para médicos, para lo que quieran, porque, bueno, ya vamos a ir viendo un poco la presentación. Entonces, bueno, pues adelante. ¿Qué es la medicina osteopática? ¿Cuál es la visión general de la medicina osteopática? Se conoce como una disciplina terapéutica enfocada a la identificación relacionada con las zonas de restricción tisular, que explica de una manera clínica, anatómica, fisiológica y razonada el cuadro clínico que presenta el paciente. ¿Cuál es la diferencia del trabajo del osteópata en la clínica? Los osteópatas trabajamos con los pacientes como seres integrales. No trabajamos lesiones, no trabajamos enfermedades. Trabajamos al paciente como paciente. Entonces, todo es importante, todas sus funciones son importantes. ¿Qué es necesario para ser osteópata o para poder ejercer como osteópata? En realidad, más allá del papeleo, se necesita un dominio de verdad anatómico y fisiológico del cuerpo. ¿Por qué? Porque la osteopatía trabaja en tres grandes familias. La familia estructural, que las vamos a ir viendo una por una, pero en general se los comento. La familia visceral y la familia craniosacra. Estos son, digamos, por separado, las tres vertientes que tiene la osteopatía, aunque a la hora del trabajo, a la hora de la realidad con el paciente, se integra todo porque vemos al paciente como un total. Bien. El objetivo de la osteopatía, dice, es el intervenir de manera manual, debidamente justificada, sobre las estructuras necesarias para restablecer la función óptima, mejorando la vida de la persona. Esto es como esta justificación de la que les estoy hablando, de trabajar con el paciente como un ente integral. ¿Y qué es lo importante? Pues tomar en cuenta todas las relaciones que existen entre las estructuras, entre las vísceras, entre el sistema nervioso. Cada uno de ellos tendrá un sinfín de técnicas con los que podamos trabajar, pero siempre tomando en cuenta la relación general de la función integral. Dice, el diagnóstico y el tratamiento osteopático se caracterizan por la integración de las intervenciones cuantitativas y cualitativas, descritas e inductivas. Por lo tanto, el paciente es considerado de forma global, lo que les estaba yo explicando ahorita. Quisiera hacer un paréntesis. Creo que tenemos suficiente tiempo y normalmente, a lo mejor me brinco alguna regla, pero normalmente a mí me gusta como ir contestando preguntas. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar su mano sobre la marcha, porque a lo mejor al final ya tenemos que pasar a la otra cosa y no nos da tiempo de hacerlo. Entonces, con toda la confianza, levantan su mano y mientras no me pregunten nada que tenga que ver con mi estado financiero, yo se los contesto con todo gusto. Ok, bien. Esto no es un juego, esto no es algo improvisado. La OMS, desde el 2010,
Establece estos puntos de referencia, el ejercicio de las medicinas tradicionales y complementarias, entre las cuales ya incluye la osteopatía. La osteopatía también como una ciencia justificada anatómica y fisiológicamente y con los derechos de trabajo independiente. Es decir, no necesitamos trabajar con un especialista médico si tenemos la certificación completa de osteopatía. ¿Por qué? Porque la preparación que lleva el osteópata lógicamente nos aterriza en el conocimiento de la anatomía y de la fisiología del cuerpo en forma integral. No trabajamos nada más con el sistema nervioso o con la columna vertebral, no solo tronamos espalda, son muchísimas técnicas las que se pueden aplicar en el trabajo osteopático. Bien, quisiera hablar un poquito de la historia. Y es importante porque precisamente en la actualidad, yo no es que esté viejita, pero yo veo que hay tantas cosas que han salido nuevas, tantas técnicas recién descubiertas o redescubiertas y uso de cosas que hace 15 o 20 años no eran posibles o no eran correctas trabajar, por ejemplo, con la fisioterapia, sin poner ningún ejemplo exacto, técnicas que incluyen cosas médicas y terapéuticas y ahora se usan en conjunto. Bueno, esto es nuevo, la osteopatía no. El padre de la osteopatía es el señor Andrew Taylor Still. Él nació en 1828 y falleció en 1917. O sea, ya tiene su historia, ya tiene sus años. Él, con el deseo de estudiar, de aprender, un chico muy inquieto, su padre médico, siempre lo acompañaba a sus tratamientos, a sus viajes y a todas las reuniones que tenía, y él anotaba, ponía atención y lo iba desarrollando, pero al mismo tiempo se iba dando cuenta que había cosas que no le cuadraban con la medicina, que había cosas que no le gustaban. Y bueno, decidió seguir estudiando y perfeccionándose. Dice, entre los años 1858 y 1860, ayuda a su padre en los cuidados médicos con una tribu de indios. Ahí fue donde se licenció, después de eso, en Missouri como médico. Dice él, se vio confrontado con la práctica médica. Había muchas cosas que no le cuadraban. Y entonces él empezó a estudiar su propio cuerpo. Cuentan una anécdota interesante de Taylor Still, que él padecía dolores de cabeza muy fuertes, específicamente en los tiempos cuando hacía mucho calor. Y en un jardín que tenían muy grande, tenían una hamaca y había un pedazo de cuerda que sobraba de la hamaca y él recargaba la cabeza en la hamaca para descansar y ahí se dormía en el fresco del árbol. Entonces empezó a dar cuenta que pasaban cosas en su cabeza y que cada vez que ponía su cabeza en esa posición había cambios importantes en su sintomatología, que se le quitaban los dolores, que relajaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces empezó a desarrollar una técnica que él le llamó osteopatía. En realidad, si pensamos como la era moderna, osteopatía pues sería enfermedad de los huesos. Pero él, a lo que él se refería era al estudio de los huesos, al desbaratar la información de los huesos y darse cuenta, que fue su hallazgo, que los huesos tenían vida propia, que a través de los huesos pasaba algo que hacía que había cambios, que hacía que hubiera cambios importantes a la hora del funcionamiento general. Y entonces empezó a estudiar la estructura con esta idea de generar estos cambios y de ver qué tantas cosas pudiera hacer que llegaran a mejorar la condición del paciente.
Bueno, pues siguió, obviamente, siguió estudiando y en el 1864, y está un poco aburrido esto de las fechas, pero es importante porque la cronología fue la que nos fue llevando pues a donde estamos el día de hoy. En 1864, gracias a un ataque de meningitis, el doctor Steele pierde a sus 3 hijos. Y en ese momento vive el acabose. ¿Por qué? Porque ningún médico pudo hacer absolutamente nada por resolverle esto. Entonces se dio cuenta que él tenía que encontrar este punto, este tratamiento, lo que fuera que ayudara a mejorar al paciente y que no se siguieran perdiendo vidas con simplemente decir, pues perdón, no pudimos hacer nada más, ¿no? Dice, presencia impotente, la muerte de sus 3 hijos a causa de una epidemia de meningitis. Este hecho supuso un terrible impacto para él, lo que le obligó a replantearse los principios de la medicina y buscar entonces un sistema alternativo. Para ese momento, pues evidentemente lo juzgaron loco, lo sacaron del Colegio de Europa de Medicina y él tuvo que empezar por sí solo, empezar a trabajar solito, a seguir desarrollando las técnicas, y fue hasta 1917 cuando funda su primera escuela, la Escuela Británica de Osteopatía. Bueno, a partir de ahí, pues hay mucho trabajo, varias generaciones de estudiosos, varias generaciones importantes de osteópatas que fueron su descendencia y que a la fecha todavía o muy recientemente han fallecido. Escuelas como la escuela de Viola Freeman, ella se dedicó en San Diego a tener una escuela de osteopatía para niños. Todos los problemas neurológicos, pediátricos, ortopédicos, todo lo que fuera niños, discípula directa de Taylor Steele. Otro discípulo directo de Taylor Steele fue O'Pleyer. O'Pleyer es uno de los más prominentes osteópatas de América, desarrollando o mejorando las técnicas, y se convirtió en uno de los más grandes osteópatas comerciales. Hay una grande e importante escuela de osteopatía que le pega a O'Pleyer. Otro de los grandes, y lo vamos a ver un poquito más adelante, es William Garner Sutherland, que se le considera el padre de la terapia craniosacral. Y bueno, ya cuando nos toque ahí hablamos de él. Mucho más adelante, un francés, Barral, se dio cuenta que todo esto estaba como un poco incompleto si no hablábamos del sistema visceral, y entonces él empezó a trabajar con los sistemas y los órganos, y entonces ahí fue donde se hizo el clic total entre la estructura, la víscera y el sistema nervioso, naciendo así esta gran familia de osteopatía a la que ahora nosotros todos tenemos acceso, y bueno, podemos lograr cambios importantes en los pacientes. Algo que yo siempre les recalo mucho, porque es cierto, los osteópatas no curamos enfermedades, trabajamos con pacientes, y ahorita van a entender el sentido de lo que les estoy diciendo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sale. Bien, desde los años 80, la osteopatía ha adquirido progresivamente cada vez más importancia en Europa, habiéndose fundado varios institutos de formación y de aplicación de los estudios. Bien, Europa, pues en muchas cosas muy adelantado. Obviamente es un nicho en donde los osteópatas tienen una fuerza impresionante.
Ojalá no tardemos mucho en que acá en América, en México particularmente, haya tantos osteópatas como terapeutas, como médicos, como enfermeras, y que sea un trabajo reconocido como lo que debe ser. Un ejemplo que les puedo poner es, todos sabemos lo que son los tratamientos de la ATM, por ejemplo. Bueno, en España, cuando tú tienes alguna lesión de ATM, el médico, antes de darte un medicamento o un diagnóstico exacto, te manda con un osteópata. Cuando vas a hacer un tratamiento dental de ortodoncia, de estos que acomodan los dientes, antes de empezar el tratamiento, te mandan con un osteópata. Entonces, bueno, pues quiere decir que estamos en un punto importante y que creo que aquí lo que sucede es que hay mucho desconocimiento, que nos falta acercarnos a buscar quién puede hablarnos más o dónde podemos aprender. Evidentemente, bueno, yo represento una escuela de osteopatía, pero el día de hoy no es el caso, ni vengo a hacer publicidad a la escuela porque no es la única. Existen otras escuelas, incluso aquí en Jalisco, y la escuela que sea la mejor para cada uno, pues el chiste es aprender, acercarse y tomar la opción. Así es que espero que el día de hoy salgan de aquí con un gusanito, con la idea de buscar más información acerca de este tema. Muy bien. Dice, después de algunos años de estudio y práctica, el 22 de junio de 1874 propuso finalmente el nuevo planteamiento de la concepción de salud y la enfermedad, la osteopatía, que en la concepción etimológica original de Still venía a significar la vía del hueso, osteo hueso, patos camino. Entonces aquí regresamos a esta información que les decía yo hace rato, no es la enfermedad del hueso, es el camino que tiene el hueso para curar la enfermedad. Y ahí pues se abre totalmente otra visión y otra expectativa. Los huesos, decía, tienen vida. Bueno, sabemos que tienen vida, pero él se refería a tienen la capacidad por medio de sus flujos, de los fluidos generales que hay en la estructura, de modificar las condiciones del cuerpo. ¿A través de qué? A través de las relaciones que existen entre todos los tejidos del cuerpo. Es decir, no podemos separar la función de la columna vertebral de la función del estómago o del intestino, porque por ahí corre un nervio o nervios que van y generan una inervación. A eso se refiere cuando hablamos de relaciones. Entonces, a través de esas relaciones, si yo tengo un problema de colon, por ejemplo, pues osteopáticamente, voy a buscar trabajar la columna lumbar, porque ahí están las relaciones nerviosas, ¿cierto? Más o menos, me acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues entonces, esto nos hace tener otra idea de lo que tenemos que hacer, o no otra idea de lo que tenemos que hacer, más otra opción para ofrecerle al paciente. Y eso es lo interesante. Bueno, sigue hablando de historia, pero tampoco quiero cansarlos mucho. Bien, aquí encontramos entonces, esta imagen me gusta mucho porque habla de globalidad. Ahora que la globalidad es una palabra que está de moda, pues también en la osteopatía la vamos a usar. Pero refiriéndonos a las tres grandes familias que trabajan 3 en 1. O como los mosqueteros, todos para uno y uno para todos. Si tú tocas el sistema nervioso, lógicamente vas a tener una respuesta a todos los niveles, a nivel visceral, a nivel estructural. Si trabajas estructural, vas a tener una respuesta a nivel visceral, a nivel craniosacro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen ciertos fundamentos para cada uno de los trabajos de estas familias, digamos. Entonces, yo podría decirles
¿Puedo nada más estudiar osteopatía estructural? Pues sí, si quieres nada más estudia estructural, pero tienes que estar consciente, uno, que no eres osteópata, que eres un practicante de osteopatía estructural. Dos, que todo lo que hagas, aunque sea únicamente estructural, va a tener una relación y una injerencia directa en el resto del cuerpo del paciente. Entonces, como persona de la salud, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Pues estudiarlo todo. ¿Para qué? Para saber qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos lograr, hasta dónde podemos llegar. ¿Sí? Bien. Vamos a entrar entonces un poquito en lo que es la osteopatía estructural. Dentro de la estructural hablamos de ciertas técnicas. ¿Cuál es la técnica más conocida de la osteopatía? Todos quieren hacer eso. Todos quieren hacer thrust, ¿no? La tronada de las vértebras. Ah, qué rico, como osteópata. Pues como osteópatas quiero decirles que prácticamente es lo último que hacemos. Y si podemos no lo hacemos, porque hay muchas otras cosas que podemos hacer para llegar a esa liberación que te da el thrust. Entonces, ese trabajo, todo el trabajo que se hace con el tejido del sistema músculo-esquelético se considera dentro de la familia estructural. Y entonces debemos reconocer cuál es el sistema músculo-esquelético. ¿Qué comprende el sistema músculo-esquelético? No nada más son músculos. Es fascia, es movilización de la piel, es músculo, es tendón, es ligamento y es comunicación nerviosa y relaciones entre ellos. Entonces no nos vamos a quedar en el thrust. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántas cosas se pueden hacer? Ahorita que vayamos a la parte de el taller, que no va a poder ser taller, más bien va a ser como aquí una demostración o algo así por el estilo, les voy a platicar un poquito sobre todas las técnicas que trabajamos. Desde, por ejemplo, esta técnica que muchos conocemos que se llama puntos gatillo, la liberación de puntos gatillo. En osteopatía lo trabajamos como una técnica un poco más desarrollada que la realizó el doctor Jones y se llama técnica de contratensión de Jones. Si ustedes lo ven como fisio van a decir eso es punto gatillo, ¿sí? Salvo ciertas pequeñas diferencias. Trabajamos con la fascia, la liberación miofacial y el trabajo de energía muscular. Todo eso lo vamos a ir viendo ahorita en el taller. Aparte de las técnicas articulatorias y sí, los thrust, la parte de manipulación vertebral. ¿Ok? Dice, describe la parte de la osteopatía estructural, describe el diagnóstico y el tratamiento de las disfunciones del sistema músculo-esquelético. Todo el sistema músculo-esquelético. Reconoce la importancia de la interdependencia entre la estructura y su función. Una disfunción de una articulación o tejido que por lo general se caracteriza con la disminución de movilidad y la tensión. Esto afectará a la biomecánica y a la función general de esa área en particular. Bien. Algo que me gustaría que quedara claro es, por ejemplo, en osteopatía algo que hacemos para el diagnóstico es trabajar con la hipermovilidad o la hipomovilidad. Es decir, todas las disfunciones o todas las lesiones que tuviéramos en el sistema estructural van a estar dadas por disminución de movilidad o aumento de movilidad, en donde ambas condiciones van a generar tensión en un lado o en el contralado. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en función de eso se va a hacer el diagnóstico osteopático.
Entonces, aquí ya hay un punto completamente diferente a lo que normalmente trabajamos y cómo lo diagnosticamos. Si estamos hablando en base nada más a movimiento, sí, pero movimiento de todos los tejidos. Mi músculo es hipomóvil o hipermóvil, mi estructura es hipomóvil o hipermóvil, mi fascia es hipomóvil o hipermóvil, y en función de eso yo genero un diagnóstico y una técnica de tratamiento. Entonces ahí ya nos vamos separando un poquito y vamos teniendo como una visión, espero que esté siendo suficientemente clara para que tengan esta visión un poco más diferente de lo que podemos hacer. Porque si vienen a escuchar algo, una técnica que es pan con lo mismo, pues para que se mueven. No, o sea, la idea es que conozcan algo que verdaderamente es diferente, que verdaderamente da una opción diferente. A eso se refiere esta diapositiva cuando habla de que la articulación o el tejido, la lesión va a ir en función de la movilidad o la tensión, con menor movilidad o con mayor movilidad. ¿Ok? En función de eso se va a establecer el diagnóstico. Para empezar ahorita con estructural. ¿Hasta aquí de estructura alguna pregunta? Nada, con lo que me encantan los preguntones y hoy no hay preguntas. ¿Voy bien, mi niña? ¿Puedo seguir? ¡Sas! Ya me dio un permiso. Bien. Dice, para ello se utiliza una gran variedad de técnicas de alta velocidad, técnicas rítmicas y funcionales, con el fin de liberar tensiones en el sistema musculoesquelético y restaurar la biomecánica del cuerpo. Al final del día, el movimiento sigue siendo nuestra médula, pero el movimiento general, no nada más el movimiento estructural. Entonces, volvemos a hacer un poquito de historia. La osteopatía entonces no se para en la estructura, sino va a las relaciones nerviosas, a las relaciones viscerales, a las relaciones fluídicas. Y como flujos entendemos la linfa, la sangre, el líquido cefalorraquídeo. Todo esto con vida propia, con función propia y con relación con todo el resto de los tejidos. Ahí se va poniendo un poco más interesante esto, ¿no? Bien. Cuando hablamos de técnicas de alta velocidad, este famoso thrust o la tronada de vértebra, eso es. Y son características específicas de esta técnica que se hace un movimiento rápido y suave, alta velocidad y poca tensión. Entonces, todos aquellos técnicos en lo que quieran, yo no voy a hablar de nadie mal hoy, a lo mejor allá abajo sí, pero aquí arriba no. Todos estos técnicos que te hacen, te agarran la espalda y te restiran y trácale. Eso no es una técnica de alta velocidad. Eso es tronar la columna. No nos confundamos. Es importante que lo sepan. El otro día charlaba con uno de mis alumnos y me decía, maestra, venga para que me vea, ahora sí ya sé hacer thrust. Híjole, me dolió la espalda de mi pobre chiquito que estaba ahí acostado. Le dije, no, ¿dónde aprendiste a hacer eso? Cuidado, no nos confundamos. Tenemos que aprender a hacer las cosas bien. Osteopáticamente, una técnica de alta velocidad lleva ciertas técnicas, ciertos pasos que vamos a ver ahorita en la demostración. Eso es importante, muy importante. Entonces, ustedes no tienen preguntas, pero yo sí me voy a preguntar yo sola. Entonces, los quiroprácticos que truenan durísimo, ¿no sirven? Por supuesto que sí sirven. Ellos estudian una técnica diferente a lo que es osteopatía, ¿sí? O sea, aquí no venimos a echarle piedras a nadie. Aquí venimos a platicarles qué es la osteopatía. Y la quiropraxia es una técnica ancestral también, diferente, que se ha visto en la necesidad de meter más cosas
como la electro, no sé qué, y ahora hace un montón de cosas diferentes, porque se va limitando la práctica, es normal, la tecnología nos va superando, pero en ningún momento como osteópata yo te puedo decir, nunca vayas con un quiropráctico. Yo te voy a decir, es tu cuerpo, tú tienes la decisión. Yo te digo, yo trabajo así, atiéndete con quien tú quieras, ¿ok? Eso es respetar al gremio de la salud y es lo que tenemos que hacer. Bien, de la parte estructural, ¿preguntas? Venga. Bien, ¿qué es la osteopatía visceral? La osteopatía visceral se vuelve un poquito estas técnicas de, ay, ¿a poco? El que nunca ha hecho una técnica visceral, sí dice así como, ¿en serio mueves el hígado? ¿De verdad tocas el colon? Con mi varita mágica, por supuesto, pero también con mis técnicas miofaciales y con energía muscular, por supuesto que sí. Esta maravillosa familia de la osteopatía fue descubierta o creada por Jean-Pierre Barral. Este es un hombre ya mucho más actual, del siglo pasado, pero más para acá, que empezó a darse cuenta que así como ya se había descubierto la parte craneal y como la parte estructural estaba súper desarrollada, decía, ¿qué pasa con las vísceras? Algo pasa con las vísceras. Y como nosotros no tratamos enfermedades, entonces él empezó a estudiar el tejido. ¿Cómo es que se mueve el estómago? ¿Se mueve? ¿Se mueve el hígado? ¿Se mueve la vesícula, el páncreas? ¿Ustedes creen que se mueven? Pues cuando nos dan cólicos, sí, ¿no? Les dan espasmo. Claro que se mueven, claro que tienen movimiento. Y entonces la osteopatía visceral empieza a buscar esta información que le pueda sumar al tratamiento integral, en donde lo que vamos a hacer es darle lo mejor al paciente para su mejor beneficio. Y encontramos que las vísceras, ¿qué creen? Tienen dos ejercicios diferentes, la movilidad y la motilidad. ¿Han oído hablar algo de eso o nunca en su vida habían oído hablar de eso? ¿Sí? A ver, dime. Aquí derechito. Ok. Nuestro compañero aquí nos dice, la movilidad es, pues, obviamente cómo se mueve el órgano, ¿no? Cómo se mueven los órganos en relación al vecino, porque el hígado está junto a otro órgano y el estómago está junto a otro órgano y así, ¿no? Estamos como en paquetito, perfectamente bien hechos, pero entre nosotros, acá adentro, nos tenemos que llevar bien y los órganos se mueven entre ellos. Esa es la movilidad visceral. Y la motilidad visceral es el movimiento que cada órgano intrínsecamente tiene. Por ejemplo, el estómago, recordemos que tiene 3 partes, ¿no? Antro, cuerpo y cola, más o menos, por ahí me acuerdo. Bien, cada uno de ellos tiene una función diferente y cierto tipo de movimientos diferentes para trabajar con lo que le cae adentro y seguir con lo demás, ¿no? Que sigue el caminito. Esa es la motilidad. Entonces, la osteopatía visceral lo que hace es trabajar con la movilidad de los órganos para mejorar la motilidad. ¡Bravo! A través de la fascia. Si no aplauden así de fuerte, así les va, ¿eh? ¡Qué bárbaros! ¿Ok? Para mejorar la condición general.
sin olvidarnos que cada órgano está conectado con un nervio de los 32 pares nerviosos que por ahí andan, pero también de los 12 pares craneales que andan más arriba. Algunos sirven, algunos no sirven, pero ahí están. Ok, entonces ahí empieza a complicarse la cosa, no a complicarse, empieza a ponerse más interesante. Todo este trabajo que se hace en el sistema de órganos y sistemas, va a tener que ver con su relación nerviosa. Una, la periférica, otra, la central. Ahorita me regreso. Y ahí, ¿qué creen? Entra la osteopatía craneal. La osteopatía craneal que trabaja con todos los flujos centrales del cuerpo, con la presión, con la marea, con la que circula el líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo es este que se forma para darnos vida. Nos inyecta a todos los nervios y le da la posibilidad de funcionar. Por ejemplo, por eso les digo el líquido de vida. ¿Qué pasa cuando hay una persona que tiene un accidente y dice, tiene muerte cerebral, pero no está muerto, ¿verdad? El líquido cefalorraquídeo sigue circulando. A lo mejor hay funciones del cuerpo que se pierden, que ya no existen, pero sigue circulando y entonces el individuo en la condición que ustedes quieran, pero está vivo. ¿Qué pasa cuando esta persona u otra persona, pobrecito hay que dejarlo, ¿verdad? Ya le fue mal, no hay que darle encima. Otra persona tiene un accidente y hay una sección medular en su accidente, en donde se destroza la médula y a partir de ese nivel hacia abajo ya no circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué sucede? Ahí se muere esa parte del cuerpo. Por eso el líquido cefalorraquídeo es el líquido de vida, porque mientras él fluya en nosotros hay vida y funcionamos. Bueno, pues la osteopatía craneal se dedica con diferentes técnicas a trabajar sobre esta armonía a través de la vida, enfermedades, traumatismos, estrés. ¿Alguien conoce qué significa la palabra estrés? Ni sabemos qué es eso, ¿verdad? Bueno, todas estas condiciones van a alterar esa marea con la que fluye el líquido cefalorraquídeo. Y esa marea, que tiene un ritmo, va a tener el nombre de movimiento respiratorio primario. ¿Por qué movimiento respiratorio primario? Porque a partir de la semana, entre la 9 y la 12 más o menos, cuando somos un cerecito aquí adentro de la pancita de mamá, ¡puc!, nos prenden el switch y este líquido cefalorraquídeo empieza a recorrer nuestra raquis y empezamos a ser verdaderamente independientes. Entonces, ese primer hálito de vida le dieron el nombre de movimiento respiratorio primario. Aquí está, movimiento respiratorio primario. Este movimiento va en conjunto, en suma del flujo de este líquido, que se altera con todas estas cosas que les he estado mencionando. La terapia craneosacral, a través de determinadas técnicas, lo que va a hacer es como bajarle el gas al globo, armonizar ese flujo. Evidentemente hay un número determinado de ciclos por minuto con los que fluye el líquido cefalorraquídeo. Ahí donde ven, y siendo algo tan importante para la vida, solo son 150 mililitros los que fluyen. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Yo siempre he dicho que los perfumes más finos vienen en frascos chiquitos, y no estoy loca, ahorita van a entender por qué estoy hablando de esto. Vienen en frascos chiquitos. ¿Por qué? Porque son los más fregones, los mejores, lo más fino, lo más intenso. Pues así es el líquido cefalorraquídeo. Solo 150 mililitros nos hace mantenernos con vida.
nos hace mantener a todos los órganos de nuestro cuerpo funcionando. Qué maravilloso, ¿no? Pues la terapia craniosacra le devuelve ese ritmo pacífico, esa autorregulación y esa tranquilidad de fluir, de salir de sus núcleos coronoides, fluir por todo el trayecto, regresar, reabsorberse, volver a generarse y empieza la canción otra vez. No sé si se sienta la pasión, pero esta es mi especialidad dentro de la osteopatía, por eso hablo así de la terapia craniosacral. Bien, sin embargo, ya no puedo dejar de trabajar todo lo demás, ya no puedo, porque cuando trabajo craniosacro, ¡ay!, de repente siento que se me atora por ahí una vértebra y me tengo que parar y ajustarla, o me tengo que parar y hacer algo en el tejido facial o alguna cosa que me haga liberarlo y ayudarle a mi flujo a que vuelva otra vez a generar su armonía. Al final del día, cuando les digo que la osteopatía trabaja con el ser humano integral, pues ¿qué es lo que queremos? Salud. ¿Qué es lo que buscamos? Armonía, regulación. Y eso es lo que trabaja en sí. Bien, dice, la forma como se percibe este movimiento, hablando del movimiento respiratorio primario, es como se establece el diagnóstico y, por consiguiente, la técnica de liberación que se elige, que puede repercutir o que repercutirá sobre todo el sistema corporal. Es decir, cuando trabajamos craniosacro, cuando trabajamos cualquier técnica, va a haber una repercusión general. Pero cuando trabajamos craniosacro, lógicamente, va a haber una repercusión en todo el organismo. Entonces, bueno, los pacientes sienten que flotan, los vienen a visitar los espíritus, los angelitos, durante la sesión tienen así sensaciones maravillosas, ven colores del arco iris, y entonces el paciente se levanta y te dice, ¿qué me hiciste? No, pues nada, normal, nada más osteopatía craneal. Pero obviamente, si vuelves al centro, si vuelves al flujo, si vuelves al punto donde te sentías aquí adentro en paz, pues claro que ves colores y matices seductores, ves de todo, ¿no? Es deliciosa, no quiere decir que sea mejor una que otra, pero esto es muy suave y es muy rico. Para todo esto y para que todo esto sea posible, la osteopatía estableció 4 principios fundamentales. Y aquí vamos a hablar de esos 4 principios fundamentales, de los cuales no nos tenemos que salir. Miguelito, te lo sabes, ¿verdad, precioso? Claro, mi rey, él está estudiando osteopatía conmigo, claro que sí. Bien, son 4 principales. 1, la estructura gobierna la función. Piensen un poquito en esa frase antes de leer lo que sigue. La estructura gobierna la función. Si no tuviéramos, así de simple, si no tuviéramos esqueletos, ¿cómo se mueven los músculos? Estaríamos medio aguados, ¿no? Estaría padre ver cómo sería. Pero bueno, es el ejemplo más simple. Bien, establece una forma en que las diferentes partes del cuerpo se disponen estructuralmente hablando, solidariamente unas en relación de otras, en donde si una parte funciona, la otra parte que no se estructura tiene que jalar hacia donde la estructura nos lleve. Si hay una disfunción a nivel de retorno venoso, ¿qué necesitamos? Necesitamos una posición de drenaje para ayudarle a las venas. Entonces, la estructura la vamos a acomodar en determinada forma para apoyar a ese sistema. ¿Sí? ¿Nos queda claro? La estructura gobierna la función. Ese es nuestro primer principio. El segundo principio, la unidad del cuerpo. Todos somos amigos. Todo el cuerpo es amigo. No es cierto que las vértebras lumbares le tengan envidia a las cervicales nada más porque son más famosas. No es cierto. Todos se llevan bien.
De igual forma todos se lesionan, de igual forma todos se recuperan. Sin embargo, cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo, todos tienen una unidad del cuerpo. Y todos los que estamos aquí, que somos de salud, nos acordamos de la unidad funcional del sistema nervioso. ¿Cuál es? La neurona. La del músculo, el sarcómero. La del riñón, la nefrona. La de la columna, 2 vértebras y un disco intervertebral. Así es como funciona, respetando la unidad de cada uno de los sistemas y órganos y buscando la armonía entre estos. Segunda ley, segunda principio, la unidad del cuerpo. Tercera unidad, la autocuración. No es que vendamos frasquitos con chochitos de me vale Wilson y no me duele nada, no. Sino que el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. ¿Qué pasa cuando nos metemos a la alberca y está helada? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es una reacción. ¿Qué hacemos? Nos movemos, ¿no? Dije que les iba a bailar, les estoy bailando. ¿Por qué nos movemos? Para generar calor. El cuerpo se autorregula. ¿Qué pasa cuando te cae mal la comida, te empieza a doler y sabes que tienes que ir y sacar eso? ¿Qué haces? Empieza a haber espasmos en el estómago y esofágicos para provocar el vómito. Y cuando uno vomita, ay, el estómago dice, gracias por quitarme esa porquería. Se autorregula. Somos capaces de autorregularnos. ¿Qué pasa cuando nos asustamos? La primera respuesta es, te paralizas y después, a ver, respira profundo, tranquila, suéltate, ¿no? Respira profundo y empieza a caminar, ¿sí o no? No necesitamos que nos den una pastilla para empezar a respirar profundo. Solitos empezamos a buscar una autorregulación. La osteopatía no pretende aliviar a nadie, pretende recordarle al cuerpo con las técnicas que utilizamos que somos capaces de autorregularnos. Tercer principio osteopático. Y la cuarta y última, y no por última, la menos importante, la ley de la arteria. La circulación sanguínea, dice, se efectúa normalmente. La enfermedad no puede desarrollarse porque nuestra sangre lleva y transporta todos los elementos necesarios para asegurar la inmunidad natural y luchar contra las enfermedades. Desde donde yo lo veo, es nuestro amigo fiel. Todos los órganos importantes, todos los órganos, incluyendo los músculos, incluyendo el sistema nervioso, tiene una arteria amiga que te oxigena y una vena bendita que te saca la porquería. Todos. Por lo tanto, se vuelven importantísimos. Por lo tanto, es algo que tenemos que respetar. Esa ley de la arteria que cada órgano contiene y mantiene, debemos irlo siguiendo, respetándolo y conociéndolo para saber hasta dónde podemos tocar o hasta dónde podemos ingerir. Y pongo un ejemplo que les hago muy frecuentemente a los chicos cuando trabajamos en estructura. El psoas, el tendón del psoas que está cerca de la ingle, pasa a menos de 2 dedos de distancia de la arteria femoral. Es importante saber anatomía, porque si bombeamos el psoas, bombeamos la arteria en lugar de bombear el psoas, pues así le va a ir al señor. Y a
ti también, porque te van a demandar, estoy segura, segura. ¿Ok? Entonces, anatomía, fisiología. Cuarto principio y muy importante, la ley de la arteria. En resumen, déjenme ver qué sigue. Ok, tenemos, esto lo voy a decir rapidísimo, porque es más para ya las personas que están en formación. La osteopatía tiene 4 modelos de atención, es decir, 4 fundamentos en su atención. El modelo biomecánico, el circulatorio, el modelo neurológico, el modelo biomecánico, biodinámico y el modelo comportamental. Lo que quiere decir que, en resumen, la osteopatía trabaja con cuerpo, mente y espíritu. Esa es nuestra función. A eso es a donde queremos llegar los que tocamos osteopáticamente a una persona. Estar atentos de su mente, enterados de su cuerpo e implicados en su espíritu para su más alto bien. ¿Soy yo? ¿Es este? Sí, ¿verdad? Algo pasa con la pila, yo creo. Ok. Uy, ¿sí se oye? ¿Sí? ¿Sí se oye? Bien. Ok. Entonces, algunas consideraciones como conclusiones. El cuerpo es una unidad. Hay reciprocidad de estructura y función. La enfermedad es una reacción total. El organismo posee la capacidad inherente de defenderse y resistirse a los procesos de enfermedad. El sistema nervioso central juega un papel organizador predominante en los procesos patológicos. La osteopatía no es una profesión paramédica, no es medicina alternativa. Al final del día, y creo que hoy por hoy, en el 2023, tendríamos que dejar de hablar de medicina alternativa y convertirlo en una alternativa más en medicina, porque cada quien elige cómo quiere tratar su cuerpo. Y si para mí los chochos es lo que sirve, pues esa es mi alternativa. Si para mí la medicina alópata es la que funciona, pues esa es mi alternativa. Entonces, para mí la medicina alópata es medicina alternativa, no es mi alternativa, pero eso es, ¿sí? Respetando, obviamente, todo. Es cartesiana, no esotérica. Es decir, tiene un registro, tiene evidencia, tiene estudio anatómico, fisiológico, filosófico. Hay grandes estudios, profundos libros y grandes estudiosos de la osteopatía actual. No es esotérica, aunque a veces de verdad en la osteopatía craneal se te aparecen los angelitos. Pero ese es el deseo que tú tienes, de que se te aparezcan los angelitos, no es que suceda. La mente es la patrona. Y eso es lo que sucede. Cuando vamos a algún lugar y decimos, ay, es que creo que vi algo, creo que estaba mi mamá, sí, la sentí. No, tu mamá no estaba, la quieres sentir porque la extrañas. ¿Sí? Es una cosa muy diferente. Entonces, en este sentido, sí aclarar que no es un tratamiento esotérico para nada. Se basa en un plan de tratamiento global, se requiere un diagnóstico clínico por parte de nosotros. ¿Sirve que llegue el paciente con un diagnóstico médico? Por supuesto que sí, es informativo, pero como nosotros nos basamos en la función y en la relación que tienen los órganos que vamos estudiando, nosotros sacamos nuestro propio diagnóstico. Igual que los fisios, hacemos nuestro propio diagnóstico funcional. Restablece el equilibrio perturbado mediante técnicas manuales, eso sí. No usamos absolutamente ningún aparato, ni almohadas usamos para acabar pronto, ni cojincitos, ni toallas, ni nada de eso. El tratamiento es individualizado. Tú
no vas a tener el mismo tratamiento que tú, aunque les duela lo mismo, porque la raíz es diferente, de donde viene es diferente. Entonces, siempre es individualizado. Ok, algunos de los libros generales referentes: Fundamentos de Medicina Osteopática, La Práctica de la Osteopatía, que es de Panamericano, un excelente libro por si les interesa, el Tratado de Osteopatía, también de Panamericano, y bueno, pues textos apuntados en todos los años que tengo de estudiar y todo lo que he tomado de apuntes a lo largo de 23 años de que conocí la osteopatía. Les agradezco muchísimo su atención y ahora sí, venga el aplauso. ¡Ah! Les voy a sacar la lengua. Les voy a sacar la lengua a los de allá, ¿eh? A mí me aplaudieron más. Ahorita les digo, sí. Préstame uno. Ok, uno nada más. Preguntas, ahora sí. Una de dos, o no entendieron nada, o expliqué también que nadie tiene preguntas. Simplemente tener conocimientos de salud. O sea, yo tengo la sede de ENMO, de la Escuela Nacional Mexicana, y me ha tocado que ha llegado algunas personas y me dice, es que a mí no sabes cómo me gusta eso, me interesaría mucho. Ok, ¿qué estudias? Soy contador. Mi rey santo, te doy 10 textos, 10 libros, y cuando tengas idea de lo que es por lo menos anatomía y fisiología, platicamos, porque es fundamental, ¿no? ¿Cómo le voy a dar a una persona para que le haga un troste en la columna si no sabe que hay carillas articulares, apófisis espinosas, no sé? Entonces, mínimo debemos tener alguna relación con el medio de la salud. Ahora, oye, yo tomé un curso de masaje, va, órale, te acepto y te pongo a estudiar, porque necesitas estar aquí. Antes de que se me vayan, no huyan cobardes, quiero decirles algo, agradecer primero a la Expo el espacio, el tiempo, y quiero decirles que vamos a pasarles una hojita de estas. Venimos representando a la Asociación de Fisioterapeutas de Jalisco. Tenemos que pertenecer, por favor. Si aquí hay fisioterapeutas, pero por supuesto, ya conozco muchas caras, no los veo en las filas de la FIJ y los quiero ver. Por favor, la licenciada Sonia, que es nuestra presidenta, les va a dar. Si tienen información, manden un correo con sus dudas, con sus preguntas, el segundo jueves de cada mes, o sea, el segundo jueves de junio, en la unidad de patología clínica de Avenida México. Tenemos nuestra sesión clínica a las 8:30 de la noche, pero vía correo les pueden dar información y ahí también están las cuentas para que se puedan inscribir y mandar su pago a la sociedad, y pues al correo de la asociación. ¿Sale? Un placer, muchísimas gracias. Toma, nena. Bueno, evidentemente el fundamento básico es la manipulación de la columna vertebral, sus fundamentos básicos. Entonces, trabajan técnicas muy parecidas, pero nosotros vamos más en función del trabajo integral y de la relación que existe entre todas estas estructuras, nervios, sistema nervioso, circulatorio, etcétera, 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 y no nada más ajustes vertebrales y articulares. No somos enemigos, pero somos mejores. Ay, ok, ahora sí ya. ¿No nadie más? No, ya se fueron todos.